parte donde vamos a mencionar distintas problemáticas relacionadas hacia la comunidad LGBT, comunidad trans, la comunidad de las mujeres, y vamos a abordar distintas problemáticas que suelen afectarlas en situaciones de riesgo. En este momento me gustaría, por ejemplo, mencionar sobre el contexto de distintos casos que mencionaremos a lo largo de este programa y posterior segmento. Me gustaría hablar mucho sobre la crisis climática, que no solo afecta al medio ambiente, sino que también agrava las desigualdades sociales. Según la Amnistía Internacional, los gobiernos latinoamericanos han fallado muchísimo en ciertas ocasiones para proteger los derechos de estas comunidades, negando incluso albergue o recursos en situaciones de riesgo, como no han podido ser huracanes, terremotos a lo largo de la historia en México. Aquí mi compañera Gabriela va a mencionar sobre la lucha por los derechos trans en Colombia. En el siguiente caso hablaremos que en Colombia el Congreso tiene hasta el 20 de junio para avanzar la aprobación a la ley integral trans, que busca garantizar derechos fundamentales para las personas trans y no binarias. Esta iniciativa surge tras el transfeminicidio de Sara Miller, evidenciando la violencia y discriminación que se enfrenta esta población. Algunos de los derechos que se violentan son derechos a la identidad de género, derecho a la igualdad y no discriminación, y derecho al acceso a servicios de salud, educación y empleo sin discriminación. Bien, a continuación mi compañero y yo le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Javier Camacho y a Diego Casanova. Vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales en España. Un estudio de la Institución de las Mujeres en España revela que el 81.9% de las mujeres son lesbianas y bisexuales han sufrido violencias por su orientación sexual, siendo la violencia psicológica y la verbal más comunes. Muchos recurren a la invisibilidad como mecanismo de defensa ante la discriminación. Algunos de los derechos violentados son derechos a vivir libre de violencia y discriminación, derecho a la igualdad igualdad de trato, derecho a la seguridad personal. En el cuarto segmento que les voy a presentar yo es el aumento de la transfobia y discursos de odio en Europa. La organización de la Val Diversa denuncia un preocupante aumento de discursos de odio, retrocesos legislativos que afectan a las personas trans en Europa. Estos ataques no son hechos aislados, sino por parte de políticas relacionadas globales impulsadas por sectores extremadistas. Los derechos más violentados de estos es el derecho a la identidad y expresión de género, derecho de igualdad y no discriminación, derecho a la vida y a la seguridad personal.
Y por último, el último segmento, que es el quinto, es la representación a mujeres que protestan contra la violencia de género en México. Amnistía Internacional ha documentado el uso de la fuerza ilegal por parte de autoridades mexicanas que silencia a mujeres que protestan contra la violencia de género. Estas acciones incluyen violencia sexual, detenciones arbitrarias y violencia de derechos fundamentales. Algunos de los derechos que más se afectan en este último segmento es el derecho de la libertad de expresión y reunión pacífica, derecho a la integridad física y mental y derecho a la protección frente a la violencia sexual y detenciones arbitrarias. Estos son los 5 segmentos que nosotros les presentamos en este noticiero el día de hoy. En la siguiente parte abriremos un debate en parte a todas las secciones que presentamos. Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Polloyón, tacoyón, tostayón, voy por el autoyón. Quiero polloyón, dame polloyón, pide pa' llevar en el autoyón. Quiero polloyón, dame polloyón, pide pa' llevar en el autoyón. Ay papá, un pollito. Me gusta el polloyón. Como ya había mencionado, por ejemplo, la crisis climática, cómo afecta a las comunidades trans y a las mujeres, se ha visto mucho últimamente, por ejemplo, con problemas ya sea de la escasez de agua, los huracanes que ha habido constantemente a lo largo de los años aquí en Monterrey, y el cómo en muchas situaciones a este tipo de personas se les niega incluso la posibilidad de tener albergue simplemente por sus preferencias o por su identidad de género. ¿Ustedes han notado algún tipo de experiencia si han visto alguna noticia relacionada? ¿Tú, Diego, qué me puedes decir? Me ha tocado vivirlo muchas veces, o sea, presenciarlo. He tenido también amistades, amigos que no tienen las mismas oportunidades solo por su forma de pensar o sus religiones o sus, ¿cómo se llama? Sí. Su identidad, ya que muchas personas aún siguen creyendo que eso afecta mucho en el ámbito laboral o en su vida día a día, aunque la verdad todos sabemos que no afecta nada ni te va a afectar a futuro ni nada, solo son creencias de gente que aún no razona. Claro, al igual que ustedes, es lo presente de actos de discriminación por no solo las distintas preferencias, sino también su forma de ser o forma de expresar cómo son en distintos ámbitos, no tanto en trabajo, sino más que nada en convivencias de, por decirlo así, de nada, platicar o salir, pero a mucha gente aún le causa incomodidad ese tema, ya que aunque es algo que deberíamos de empezar a normalizar ya, porque depende mucho de la persona qué es lo que prefiere, qué es lo que le gusta, claro, y siento en este punto sobre lo de Colombia, de los derechos trans, es algo lamentable que tengan que exigirlos porque debe ser algo que se les debe dar desde un principio, ¿saben? Sí, es decir, son personas y realmente que por el hecho de intentar expresarse como son realmente, se les niegue derechos, es algo bastante lamentable. ¿Tú, Gaby, quieres decir algo? Sí, bueno, a mí también me ha tocado mucho ver con el caso que estaba hablando ahorita sobre las mujeres lesbianas. También he visto mucha discriminación por parte pues, de su sexualidad y muchos homosexuales. Entonces, pues sí es gente que todavía no razona bien pues, en las diferentes creencias. Sí, claro, como dijo Javi, o sea, son derechos, le limitan sus derechos solo por sus creencias o sus orientaciones, pero todos somos las mismas personas, o sea, no hay por qué exigir más derechos de lo que, o sea, ¿por qué te quitan si eres la misma persona? Porque deberías de reclamar los derechos que tiene otra persona si eres la misma persona, o sea, eres generalmente igual, sea, o sea, ya después de tu orientación, tu forma de pensar o tu transición en muchas ocasiones,
No hay por qué exigir los derechos, sino que te los den por el simple hecho de ser una persona. Sí, eso realmente ha afectado mucho a este tipo de comunidades. Ha habido un aumento en la transfobia y discursos de odio. Aquí puedo leer, por ejemplo, que la organización de la Bad Diversa denuncia un preocupante aumento de discursos de odio y de procesos legislativos que afectan a este tipo de personas, por ejemplo, en Europa e incluso en Latinoamérica. Y sus ataques no han sido hechos aislados, sino que hay partes políticas reaccionarias globales impulsadas por sectores extremistas que afectan directamente a estas personas. Por ejemplo, mi compañera Gaby mencionaba sobre la violencia contra las mujeres y lesbianas y bisexuales, y el Instituto de las Mujeres revela que el 81.9% de las mujeres lesbianas y bisexuales han sufrido una violencia por su orientación sexual, siendo una violencia psicológica bastante constante y muy grave para la forma en la que ellos viven, porque realmente influye mucho en sus oportunidades de trabajo, de estudio y en sus oportunidades de tener una vida de calidad. Sí, por decir, hay ejemplos donde la gente que no puede normalizar este tipo de gustos o selecciones de cómo ser uno mismo hace que la persona que siente esas cosas se reprima o piense que es culpa de ellos los vuelve víctimas por ser quien son. O sea, es algo que no debería estar bien. Sí, aparte como tú mencionas, fundamentales para las personas trans y no binarias. Esta iniciativa surge tras el transfeminicidio de Sarah Milray, que has mencionado tú, que es un caso lamentable, ya que solo por ser quien sufrió mucha discriminación e incluso actos violentos graves en su contra, y que incluso el gobierno no protege este tipo de personas. Es bastante lamentable realmente. Y lo peor es que en muchas ocasiones la misma discriminación viene del mismo gobierno a no impartir ese mismo derecho hacia todas las personas y limitarle los derechos a las personas por su orientación o por sus gustos. Ya que en México la verdad se vive mucho de eso. No puedo decir de los otros países, pero se ha visto que en países primermundistas se sigue viendo esta misma discriminación, pasan los años. Pues es que también todo tiene que ver las creencias de cada persona y también influye mucho la religión. La religión a veces te inculca ir en contra de lo que no está normalizado, ¿sabes? Y es lo que se debe dar más expansión, porque hay creencias que se ama al prójimo, no importa cómo sea, y eso es lo que verdaderamente importa. Sí, realmente hay muchas políticas que van en contra de derechos de personas de todo tipo, pero hemos notado que en estas comunidades minoritarias han sido políticas que realmente les afectan, cuando realmente para, por así decirlo, el público que no pertenece a estas comunidades realmente no se ve afectado de casi ninguna forma. Y no debe ser el caso de que, como mencionamos, somos un país que requiere que todas las políticas se apliquen para